Bueno, chicos, ahora lo que vamos a ver es el manejo inicial del trauma, ¿bien? Que esto corresponde a la bolilla de emergente o de urgencias. Nosotros dentro de la bolilla de emergencia y de politraumatizado tenemos politraumatizado, paro cardiorrespiratorio, quemaduras, crisis asmática, ¿bien? Crisis asmática la vimos en neumonología, y bueno, ahora vamos a ver los demás temas. Vamos a definir primero lo que es un politraumatizado o lo que es un politraumatismo. El politraumatismo es una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no, resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológico. ¿Qué significa? Si ustedes en este momento se presionan el dedo, por ejemplo, no pasa nada, ¿bien? Pero si ustedes impactaran una energía superior a esa presión del dedo y rompe su dedo, es un traumatismo. Hablamos de paciente politraumatizado cuando nos referimos a aquella persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales se supone que ponen en riesgo, suponen un riesgo de vida para el paciente. Y también es politraumatismo cuando se afectan dos cavidades o una cavidad y un hueso largo. Nosotros vamos a tener distintos mecanismos de traumatismo. Y más que nada nos interesa saber esto porque cuando hacemos referencia a politraumatizado nos estamos refiriendo a accidentes de la vía pública. Bien, por ejemplo, si tenemos un paciente que ha tenido un impacto frontal, chocó contra una pared, chocó contra un auto y el volante impactó contra su tórax, bien, estalló el parabrisas, etcétera, vamos a tener. O sea, debemos sospechar una fractura de la columna cervical por el mismo mecanismo de látigo, un tórax inestable, contusiones miocárdicas por el volante cuando golpeen el tórax, neumotórax, ruptura traumática de aorta, ruptura de hígado o vaso y fractura o luxación posterior de cadera o rodilla. Si es un impacto lateral, por ejemplo en el automóvil, vamos a pensar también un esguince cervical contralateral, fractura de columnas cervicales, tórax inestable, neumotórax, ruptura de la aorta, diafragma, hígado o vaso, y fractura de pelvis o del acetábulo. Si al paciente lo han chocado de atrás, otra vez siempre columna cervical, y lesión de tejidos blandos en el cuello por el mismo mecanismo del látigo. Si hablamos ahora de una eyección fuera del vehículo, aquí no podemos hacer una predicción del tipo de lesión, pero tenemos que saber que el paciente tuvo un traumatismo de caída, de impacto contra el asfalto, puede sufrir cualquiera de las anteriores. Y cuando lo chocan, o sea, cuando tenemos un impacto vehicular con peatón y somos el peatón, vamos a ver un trauma cráneoencefálico, también ruptura traumática de la aorta, lesión de vísceras huecas, de vísceras abdominales y fractura en las extremidades inferiores. Bien. Nosotros cuando vamos a hacer la evaluación del paciente en el trauma, vamos a hacer una distribución trimodal del tiempo, ¿bien? O de las etapas. Nosotros tenemos que un paciente politraumatizado es un paciente en una situación grave, en una situación en la que debe ser trasladado muy probablemente, casi seguro, al servicio de emergencia de un hospital, pero nosotros debemos, primero que nada, saber en qué orden vamos a mandar los pacientes. Cuando es uno solo no hay problema, ¿bien? El problema es cuando tenemos un accidente con varios factores involucrados, con varios pacientes. Pero más allá de eso, el paciente puede morirse en 3 periodos, en la primera etapa, en la segunda etapa o en la tercera etapa. La primera etapa es lo que nosotros hacemos, la revisión inicial. Bien, la segunda etapa va a ser cuando nosotros estamos pidiendo todos los análisis complementarios y la tercera etapa es cuando el paciente ya ingresó al sistema de salud y está internado y que esa partecita ya excede a nosotros. La primera etapa ocurre segundos a minutos después del accidente y se va a dar las causas de muerte. En la primera etapa van a ser la rotura de la aorta, lesiones en la aorta también, lesiones en tronco o médula espinal, bien, y que llevan a que el paciente muera. La segunda etapa se da en los primeros minutos y en las primeras horas, ya sea por causas como un hemotórax, un hemoneumoperitonieo, lo que van a ser los hematomas subdurales o epidurales, las fracturas de pelvis con las hemorragias y la ruptura de vaso que también cursa con una hemorragia. Aquí vamos a aplicar la famosa definición de hora dorada.
o la hora de oro. ¿Qué es esta hora de oro? En la atención del traumatizado es frecuente hablar de esta hora de oro, entendiéndose por tal el tiempo máximo que debe transcurrir entre la producción del hecho traumático y la atención definitiva de la víctima, ya sea que se efectúe en el quirófano o en la unidad de cuidados intensivos, o sea, desde que el paciente chocó hasta que nosotros lo trasladamos a UTI. Hay otro concepto muy importante que son los 10 minutos de platino. Y este es el tiempo máximo que se debe estar con la víctima para la realización de la evaluación inicial, para identificar las situaciones que implican una amenaza para la vida y también para realizar las primeras maniobras salvadoras en el sitio antes del traslado. Entonces, desde que ocurre el accidente hasta que yo llego, lo veo, hago todas las cuestiones y lo traslado, debe pasar 1 hora, mientras que la evaluación inicial, lo que yo me tengo que demorar en verlo, identificar las causas, hacer el ABCDE, etcétera, son 10 minutos. Luego tenemos la tercera etapa, ¿bien? Donde la muerte puede ocurrir días o semanas después del traumatismo y suele ocurrir a consecuencia de sepsis o de falla multiorgánica. Ya aquí el paciente no se nos muere a nosotros, sino que se le muere al que me lo recibió en la guardia. Cuando nosotros hacemos la evaluación del paciente, vamos a evaluar, primero vamos a hacer la preparación, de que es la escena, el triage, a ver si mi paciente es A, o sea, si es rojo, amarillo o verde. Este triage nos sirve para identificar los pacientes que necesitan tener atención primero y quienes pueden esperar. En un accidente de múltiples víctimas, el paciente que está gritando, o sea, como auxilio, auxilio, me duele, es el que mejor está. Por eso puede estar gritando, por eso sabe que le duele, etcétera. Bien. Mientras que aquel paciente que no responde, que no habla, que no mira, que casi que no respira, es el que debemos trasladar con mayor urgencia. Tenemos luego la revisión primaria, que es el ABCDE, la reanimación, luego los auxiliares para la revisión primaria y la reanimación, como son los análisis y la ecografía, la famosa ECOFAST, la revisión secundaria, que ahora sí hacemos ya toda una semiología por sistemas, el auxiliar para la revisión secundaria, la reevaluación y los monitoreos continuos después de la reanimación y los cuidados definitivos. Lo que nos interesa a nosotros más que nada es esta revisión primaria, el ABCDE. Cuando nosotros hablamos de preparación, hacemos referencia a una fase prehospitalaria y una fase intrahospitalaria. La fase prehospitalaria comprende lo que es la notificación al hospital de traslado, porque yo puedo estar en una salita, por ejemplo, cubriendo una guardia en Vichigasta, voy a un accidente de tránsito, yo no voy a llevar a mi paciente chocado al hospital de Vichigasta. ¿A dónde lo voy a llevar? Al hospital de Chilecito. Entonces hago aviso. Desde Vichigasta derivo paciente por accidente en la vía pública con aviso al hospital. Evaluamos al paciente, mantenemos la vía aérea permeable, vamos a hacer el control de las hemorragias externas y del shock y vamos a buscar la inmovilización del paciente para el posterior traslado. Luego, en la fase intrahospitalaria, incluimos lo que es la preparación del equipo, del material, del personal, la presencia de los rayos X del laboratorio, los métodos de barrera para cuidarnos, más ahora en COVID vamos a usar todo lo que es el protocolo, el EPP. Esto es importantísimo. En pandemia no hay urgencia. Si ustedes tienen un paciente que tiene un paro cardíaco en la vía pública y ustedes no están con el EPP puesto, no inician la reanimación, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos parada cardiorrespiratoria. Pero al paciente no se lo toca sin EPP. Luego tenemos el triage, que es la clasificación para seleccionar y clasificar pacientes basados en los requerimientos terapéuticos y los recursos disponibles. Era lo que decíamos recién. Aquí vamos a tratar primero a los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir con menor consumo de tiempo, personal y equipo, ¿sí? Y cuando tenemos múltiples lesionados, se atiende primero a los pacientes que tienen lesiones múltiples que ponen en riesgo la vida. La revisión primaria, vamos a identificar las situaciones que amenazan la vida, tanto de los pacientes, tanto de las víctimas, como del personal que se hace presente. Por eso siempre tiene que llegar primero la policía, primero los bomberos y el último la ambulancia. La ambulancia y el médico no pueden estar en la escena del hecho
antes que la policía y antes que se haya planteado la seguridad. Y aquí viene algo que parece bastante egoísta, pero que ustedes después van a entenderlo, y es que si hay que salvar una vida, se salva la vida del médico y después se salva la vida del enfermero. O sea, se salva la vida de todo el equipo, médico, enfermero, instrumentista, auxiliar, chofer, y después, al último, se deja la vida de la víctima. No porque sea menos importante, sino porque es más útil. Se hace un tratamiento en función de las lesiones sufridas y del mecanismo de lesión, y se evalúa en forma rápida y eficiente las funciones vitales del o de los pacientes. La revisión primaria, por lo tanto, ¿qué incluye? El ABCDE, donde vamos a controlar la vía aérea con control de la columna cervical, donde vamos a controlar la respiración, que nos vamos a asegurar que el paciente tenga la respiración conservada, y si no, vamos a plantear la ventilación. La C significa circulación, vamos a hacer el manejo del control de las hemorragias. El D, déficit neurológico, el paciente está en coma, está orientado, cómo está el paciente. Y E, una exposición y control. ¿Qué hacemos en el E? Cortamos toda la ropa, exponemos al paciente y también lo abrigamos para evitar la hipotermia. Entonces vamos con A, ¿sí? Vemos la vía aérea y el control de la columna cervical. Vamos a evaluar la vía aérea superior para ver si es permeable. Vamos a inspeccionar en busca de cuerpos extraños, fracturas faciales, mandibulares, alguna lesión a nivel de la tráquea o de la laringe. Vamos a realizar maniobras para establecer una vía aérea permeable, elevando el mentón y levantando la mandíbula para proteger así la columna cervical. Bien, y ahí inmediatamente colocamos el famoso collar de Filadelfia. La forma más fácil que yo tengo para evaluar la vía aérea es preguntándole al paciente cómo se siente. El hecho de que el paciente pueda responder ya significa que el paciente está respirando. Nosotros, mientras estamos haciendo una maniobra, tenemos que ir evaluando el resto. Si vemos movimientos torácicos, si son movimientos torácicos paradójicos o no, si hay dificultad, si tiene cianosis, etc. Un paciente que habla puede decirse que no tiene la vía aérea comprometida, ¿bien? Y que el cerebro está funcionando. ¿Cómo me doy cuenta yo que hay obstrucción de la vía aérea? Cuando tenemos agitación, alteración del estado de conciencia, cuando hay retracción intercostal y uso de los músculos accesorios, cuando tenemos una respiración ruidosa con estridor y ronquidos. Si el paciente tiene comprometida la vía aérea, lo que vamos a hacer, vamos a intubarlo, podemos utilizar la intubación endotraqueal por vía nasal u oral, y en caso de no poder hacer una vía endotraqueal, hacemos una vía quirúrgica. Todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario, bien, aunque sea con la mascarita, aunque tenga una vía aérea permeable, le vamos a poner con la mascarita de Venturi, le ponemos oxígeno. Las técnicas no quirúrgicas son las técnicas de intubación orotraqueal y la técnica de intubación nasotraqueal, mientras que la técnica quirúrgica es la cricotiroidotomía. Bien, tenemos el paciente, aquí tenemos nuestro paciente, ahí le estamos haciendo el manejo de la vía aérea. Vamos a administrar oxígeno, 12-15 litros por minuto, con la mascarita con reservorio o la máscara de Venturi. Bien, vamos a remover los elementos que estén obstruyendo la vía aérea, como pueden ser las dentaduras postizas, que es lo mismo que las prótesis dentales, si hay sangre, si por ejemplo chocó y cayó de cara y se llenó de tierra, si hay vómito, las secreciones, etc. Si el paciente no respira, se hacen 2 ventilaciones a presión positiva, se pone la máscara o el ambú y se presiona. Se toma el pulso central, si está ausente, inmediatamente comenzamos con RCP porque el paciente está con una parada cardiorrespiratoria. Si sigue sin respirar y no hay nada en la boca, se realizan 2 compresiones en epigastrio. Bien, también como para empezar a movilizar y activar los pulmones de nuevo. Si no se logra esto, si no logramos con esto reactivar la respiración del paciente, hacemos una cricotiroidotomía por punción. En los pacientes con compromiso del estado de conciencia, la lengua puede obstruir la hipofaringe. Por lo tanto, vamos a levantar el mentón y vamos a hacer un desplazamiento hacia adelante de la mandíbula para de esta forma buscar proporcionar una vía aérea definitiva.
¿Y qué vamos a utilizar? Cánulas nasofaringeas u orofaringeas. Cuando el paciente requiere vía aérea definitiva, cuando el paciente está con apnea, cuando tiene un Glasgow menor a 9 o está con convulsiones, cuando tiene un trauma facial inestable, por ejemplo, una fractura de cara, del macizo facial, cuando hay lesión de la vía aérea, cuando tenemos una falla respiratoria, cuando hay alto riesgo de broncoaspiración y cuando hay imposibilidad de mantener la vía aérea por otro medio. Siempre vamos a sospechar una lesión cervical en cualquier paciente politraumatizado o con trauma multisistémico. Por eso es que ponemos este collar de Filadelfia. Listo, ya hicimos el control de la vía aérea. Perfecto, y del control de la vía aérea y manejo de la columna cervical. Ahora bien, vamos a ver lo que es la respiración y la ventilación. Vamos a determinar la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones. Vamos a evaluar los pulmones, la pared torácica y el diafragma, mediante la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. A todo esto nosotros llevamos 2 minutos de atención del paciente. Recuerden que tenemos los 10 minutos de platino. Las lesiones que van a comprometer la respiración y la ventilación van a ser los neumotórax a tensión, que es lo primero que tenemos que buscar y tenemos que saber identificar, el tórax inestable con contusión pulmonar y el hemotórax masivo. Bien, mi paciente tuvo un choque, se quebró la costilla, con la costilla fracturó el pulmón, hizo un neumotórax a tensión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una aguja o un catéter en el segundo espacio intercostal sobre la línea medio axilar. Luego vamos a colocar un tubo de toracotomía a succión o un drenaje cerrado en el quinto espacio intercostal. ¿Qué significa esto? Yo, mientras coloco el tubo de toracotomía, y vamos a hacer que por ahí salga todo el aire que está provocando este neumotórax. ¿Bien? Lo mismo hacemos con la aguja o con el catéter. Cuando nosotros la ponemos, lo que vamos a hacer es que el pulmón que está se desinfle, por así decirlo. Los procedimientos básicos de la ventilación van a ser la colocación de la mascarilla con 10 a 12 litros por minuto, bien. Cuando el paciente respira espontáneamente, cuando es un paciente consciente, cuando tiene una escala de Glasgow o un estado general mayor a 8, cuando no hay intoxicación por drogas ni alcohol y cuando no tiene lesiones maxilofaciales importantes. Por lo tanto, cuando vamos a hacer un procedimiento avanzado, cuando tenemos un paciente que está inconsciente, cuando tenemos respiración dificultosa o no hay respiración espontánea, cuando el Glasgow es menor a 8, cuando hay intoxicación por drogas o bebidas alcohólicas y cuando tenemos un trauma maxilofacial severo. Bien, el otro punto que nosotros teníamos que ver cuando hacíamos la atención inicial al paciente politraumatizado era el control de la hemorragia, ¿bien? Y el control de la circulación. ¿Cuál es el objetivo? Evitar el shock hipovolémico. La hemorragia es la causa más común de muerte y por lo tanto también es la causa más prevenible. Se considera toda hipotensión como origen hipovolémico en un paciente politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario. Mi paciente está hipotenso, 160, listo, tiene una hemorragia. Bien. Y siempre vamos a evaluar la amplitud y la regularidad de los pulsos distales y proximales. ¿Cuáles van a ser las patologías que van a comprometer a la hemorragia o a la circulación? Vamos a buscar si hay una hemorragia sostenida con o sin signos de shock, si hay ausencias de pulsos distales, si existen hematomas pulsátiles o expansivos, si existe un soplo en el área de la lesión, si tenemos antecedentes de hemorragias, si tenemos disminución de esos pulsos distales, como habíamos dicho. Y cuando nosotros tenemos la hemorragia, la ausencia de pulsos, los hematomas pulsátiles, inmediatamente lo pasamos a quirófano. ¿Bien? Mientras que tenemos heridas penetrantes múltiples, pero sin hematomas pulsátiles, y hay disminución de los pulsos distales, no así ausencia de pulsos, vamos a solicitar estudios. ¿Cómo vamos a hacer el control de la hemorragia? Nosotros inmediatamente llegamos al paciente, le vamos a hacer 2 vías. Una para irle pasando volumen, bien, vamos a hacer una expansión con Riger lactato con solución fisiológica, por las dos, porque tenemos que hacer una expansión de volumen o una administración de volumen agresiva que se llama.
Vamos a ir controlando su tensión arterial, la frecuencia y el pulso. Y aquí viene lo importante como para que nosotros podamos estimar el volumen de la hemorragia o clasificar el estado de shock. Si el paciente es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, con una tensión arterial normal, y está ansioso, sí, es un paciente ansioso y tenemos una diuresis mayor a 30 mililitros por hora, que eso nosotros no lo podemos evaluar en el lugar del hecho, pero lo otro sí. Listo, un paciente que ha tenido una pérdida sanguínea de 750 centímetros cúbicos aproximadamente, un grado 1. Bien. Mientras que el paciente que tiene más una taquicardia o que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, una tensión arterial normal, se encuentra ansioso, pero ahora como tenemos taquicardia, esto ya nos indica que perdió más sangre. Vamos a hacer la reposición líquida con los cristaloides. ¿Dónde va a estar el problema? Cuando nosotros tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 120 y una tensión arterial disminuida. Si el paciente está confuso, vamos a estimar que se trata de un grado 3, tiene entre una pérdida de sangre entre 1,5 litros a 2 litros. Bien, y hacemos cristaloides más coloides, Ringer lactato más solución fisiológica. Mientras que si el paciente está confuso o inconsciente, con una frecuencia cardíaca mayor a 140 y una tensión arterial disminuida, es un paciente que está en un grado 4, es un paciente que está grave, o sea, más grave que todos los anteriores. Si tenemos una hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente presión directa sobre las heridas. Vamos a utilizar férulas neumáticas. Las férulas son como los salvavidas, pero que tienen, por ejemplo, hay una férula con forma de bota, que directamente uno envuelve el pie ahí en esa férula y comienza a inflarla. Se infla e inmoviliza. No vamos a utilizar torniquetes y podemos utilizar pinzas hemostáticas, pero si ponemos una pinza hemostática en el sitio de la lesión mientras estamos en el manejo inicial, o sea, en la vía pública, podemos llegar a provocar un daño vascular, así que lo ideal es la férula. Vamos a establecer, como habíamos dicho, las 2 vías endovenosas con los catéteres de gran calibre, una boca de 14. Si tenemos la posibilidad, extraemos sangre para análisis de laboratorio, si no, no hace falta. Y comenzamos a administrar rápidamente soluciones de Ringer lactato a razón de 2 litros. O sea, inmediatamente vamos pasando de un sachet inmediatamente ahí abierto al todo para que vaya hidratando. Si nosotros tenemos un paciente con un shock y tenemos que no hay ingurgitación yugular, puede ser una hemorragia externa o interna. Mientras que si hay ingurgitación yugular, tenemos que pensar en neumotórax, atención, en taponamiento cardíaco, en hemoneumotórax, en disfunción miocárdica, ¿bien? O en algún otro trauma. Otra de las valoraciones que nosotros hacíamos era el déficit neurológico. Este lo vamos a utilizar, o sea, lo vamos a hacer con el nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow. Vamos a considerar siempre, siempre, chicos, ya se los dije antes, me parece, en todo paciente que esté obnubilado, que esté confundido, que tenga una depresión del nivel de conciencia, vamos a medir los valores de glucemia, porque puede ser un paciente que esté con una hipoglucemia más allá de todo el trauma por el accidente. Vamos a sospechar lesión traumática y también vamos a asegurarnos de que el paciente no esté bajo los efectos del alcohol o algún otro opiáceo. El paciente puede presentar distintos hematomas, que es muy importante que nosotros sepamos reconocerlo para reconocer dónde se encuentra la lesión. Si nosotros tenemos una lesión del sistema nervioso con impacto en la fosa anterior, el paciente va a presentar el signo del mapache, ¿bien? Que son estos hematomas, y rinorragia o rinorraquia, que es el sangrado por la nariz. Si tenemos lesión en la fosa media, el paciente tiene otorragia. Mientras que si la lesión está en la fosa posterior, el signo de Battle, ¿bien? Que es el hematoma retroauricular. La escala de coma de Glasgow, que evaluábamos 3 respuestas, la respuesta ocular, la verbal y la motora. Hablamos de una escala conservada o de un estado de conciencia conservado entre los 14 y los 15 puntos, o leve si está en 14, moderado a 13, 9 puntos, y en severo 8 puntos o menos, que esto ya es coma. A todos los pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico yo les voy a indicar TAC
Y no, ¿bien? Pero ¿a quiénes se los voy a indicar? A los que tienen deterioro de conciencia, los que tienen un Glasgow 15 pero tienen una pérdida de conciencia transitoria, cuando hay una amnesia postraumática, cuando observamos algún déficit focal, cuando hay signos de fractura de cráneo, cuando hay algún trauma penetrante y hay alguna cefalea severa. Y esto es muy importante que lo sepan no solamente como politraumatizado, sino para todo paciente que caiga con un traumatismo cráneoencefálico. Por traumatismo cráneoencefálico nos vamos a referir a cualquier golpe recibido en la cabeza. Bien. Llegó un paciente hace unas semanas al consultorio, estuvo cortando leña, desde arriba se le cayó al amigo, se le cayó el hacha, y en lo que iba cayendo, con el manguito le pegó un poco en la cabeza y cayó. Al muchacho le dolía la cabeza, no hizo caso. Al pasar unas horas, como él estaba en el hospital por otro amigo, consultó. Al muchacho se le hizo analgesia, se le trató de aliviar el dolor. El muchacho volvió al día siguiente refiriendo dolor de cabeza, pero ahora náuseas y mareos. Se le vuelve a hacer analgesia, se le da algo para las náuseas y los mareos, y el paciente vuelve a las 6 horas refiriendo que no tuvo mejoría de la cefalea, no tuvo mejoría del dolor de cabeza. Se lo deriva para TAC y en la TAC se evidenció un hematoma subdural, por lo que el paciente estuvo internado como una semana. Bien, entonces la cefalea severa sí es una indicación de TAC. Un golpe en la cabeza, que a veces uno lo ve bobo porque no presenta nada, es una indicación de TAC. Y luego el último punto en la atención inicial del paciente politraumatizado era la E, que es exposición y el control ambiental. Una vez que nosotros ya tenemos identificado, o sea, una vez que nosotros ya hemos evaluado la vía aérea, que hemos ventilado al paciente, que hemos evaluado su respiración, que hemos hecho un control del shock, de la circulación, de la hemorragia, que hemos evaluado el déficit neurológico, nosotros para hacer todo esto debemos desvestir al paciente. No me importa si el paciente viene con un traje Gucci, con lo que sea, se le corta, ¿sí? No voy a perder tiempo en desprender botón por botón. Con una tijera se corta todo y nosotros vamos a exponer al paciente para ir tratándolo. Una vez que nosotros hemos expuesto totalmente al paciente, comenzamos a cubrirlo con cobertores limpios, ¿bien? Cobertores o también dispositivos de calefacción que vienen, son mantas térmicas. Y la importancia de cubrirlo con paños limpios o con las sábanas limpias que tenemos en la ambulancia es más que nada por una cuestión de asepsia, de evitar contaminaciones de la herida y también para evidenciar inmediatamente si hay un nuevo sangrado o no. Vamos a trasladar al paciente a una sala con una temperatura templada porque debemos evitar la hipotermia. Y cuando nosotros vayamos a perfundir al paciente o cuando vayamos a instaurar lo que son las soluciones cristaloides, debemos llevarlas calientes o tibias, por así decirlo. Por eso, cuando nosotros salimos en la ambulancia, algún accidente o donde nosotros sospechamos que vamos a tener que hacer un suero, ¿qué hacemos? Llevamos el sachecito, la solución fisiológica, ven en el torpedo de la ambulancia por donde sale la calefacción, ahí más o menos, o uno se la mete al bolsillo, o uno la lleva cerca, de modo que no entre tan frío porque si no me produce una hipotermia que me aumenta la hipotensión en el paciente. Hacemos las líneas de corte, bien, cortamos las mangas, cortamos por el medio, etc. ¿Cómo vamos a complementar la revisión primaria y la reanimación? Con la monitorización electrocardiográfica, si la tenemos disponible ahí. Vamos a ver si existe alguna taquicardia, si existe fibrilación auricular, si hay extrasístoles ventriculares, si hay algún infarto, algún cambio en el ST. Vamos a tratar de colocarle al paciente una sonda urinaria, una sonda vesical para controlar la diuresis y así evaluamos la función renal. Vamos a utilizar una sonda nasogástrica para evitar la distensión gástrica, la distensión abdominal y también para evitar las broncoaspiraciones. Y si sospechamos de fractura de la lámina criboide del etmoides, en vez de pasar la sonda nasogástrica por la nariz, la pasamos directamente por la boca. Seguimos monitoreando lo que va a ser la frecuencia respiratoria, gases arteriales, presión arterial. Todo esto porque ya estamos llegando al hospital.
Nosotros, para poder pasar a la revisión secundaria, sí o sí tenemos que tener hecha la revisión primaria completa. Yo no puedo empezar la secundaria si me falta alguna parte de la primaria, ¿bien? Porque en la secundaria ya tenemos la historia clínica del paciente, la revisión completa de los pies a la cabeza y vamos a evaluar los signos vitales del paciente que nosotros acabamos de alzar de la calle, al que le hicimos toda la revisión primaria. En la valoración secundaria lo que vamos a buscar es si existe alguna alergia, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, si además consume alguna medicación, si tiene cuáles fueron sus últimos alimentos y el ambiente, cómo fue el accidente, dónde se produjo, porque de esto va a depender mucho también la sobrevida del paciente. No es lo mismo chocar adentro de un tren con 100.000 personas que ir chocando en el auto solo o que venga un camión y te choque yendo en moto. Ya vemos en el próximo video quemados. Chicos, todas las dudas, mensajito, mensajito.